Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a una nueva enseñanza de este miércoles de discipulado, en el cual estamos estudiando pues doctrina básica. Como siempre, para mí es una bendición poder compartir por este medio con ustedes. Es un privilegio porque cuando uno enseña un tema, pues aprende más cosas y yo espero que usted también esté aprendiendo. Recuerde que tenga un cuaderno, tenga su Biblia. Esto es un estudio, no es una meditación, no es una predicación, es un estudio. Y para un estudio usted siempre tiene que tener una agenda, un cuaderno donde anotar, su Biblia para verificar que lo que estamos compartiendo aquí es en base a la palabra de Dios y no a lo que yo me puedo estar inventando o lo que el hombre invente. Amén. Así que antes de comenzar, pues como siempre, oramos para pedirle al Señor de que nos ayude a entender su palabra. Yo espero que usted ya esté buscando, si no lo tenía ahí, un cuaderno, una agenda, un lapicero. Eso es fundamental para este día. Recuerde siempre, para que podamos estudiar. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permite, Señor, a esta hora del día poder tomar un tiempo para estudiar de tu palabra. Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que venga tu Espíritu, Señor, y nos dé el discernimiento y la revelación a nuestras vidas para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Así que el tema de hoy es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Y yo quiero que usted me acompañe a Mateo 28, que esta es nuestra cita para iniciar. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Mateo 18, del 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga, id y haced discípulos a todas las naciones. No estoy diciendo en todas las naciones, sino que a todas. ¿Ve la diferencia? No en, sino que a todas las naciones. Y a todas las naciones que se hacen discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, el bautismo en agua es un ordenamiento, eso es lo que creemos, que es un ordenamiento para la iglesia. Esto es únicamente para la iglesia. Venimos de estudiar los temas anteriores, ¿verdad? La salvación, generación, justificación y la santificación. Y entonces esto va en orden. Ahora, ¿qué toca? Bautizarse. ¿Y cómo debe de hacerse? Aquí lo deja el Señor bien claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para quién es esto? Para aquel que aceptó a Cristo, para aquel que es salvo. Fíjese que es un acto de obediencia únicamente. Es un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu Santo se va a bautizar. Porque ese es, dice aquí en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Pero dice que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que el Espíritu Santo, como parte de Dios, que es Dios, entonces no va a ser algo contrario. Porque muchas veces la gente dice: no, pero es que bautizarse, no, yo estoy bien así. Pero el que es hijo de Dios, el que ha recibido y el que tiene el Espíritu Santo, va a desear bautizarse. Así de simple, así como lo veíamos en las enseñanzas anteriores. El que no tiene el Espíritu Santo no puede experimentar una santificación. Punto. No podemos buscarle
alguna explicación o alguna excusa más. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo va a cumplir su palabra, y el que tiene el Espíritu Santo va a desear bautizarse. Quiero que vamos a leer unos cuantos citas porque estamos arrancando. Quiero poner un fundamento de lo que vamos a estudiar. Amén. La primera es Mateo 3:16, siempre ahí en Mateo 3:16. Fíjese, el bautismo de Jesús, el Señor mismo cumplió. Es decir, Él cumplió todo lo cumplió. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Se bautizó, cumplió la palabra. Siguiente, Hechos 8. Aquí la cita bíblica es algo extensa, pero la vamos a estudiar más adelante. La cita bíblica, para que usted lo lea después, no ahorita, porque ahorita a la hora que es el estudio no es para estar leyendo la Biblia. Hermano, por favor entiéndame esto. Cuando usted esté en el servicio, en el culto de su iglesia, en el momento que se busca una cita, no es el momento para que usted lea la Biblia. Ni ahorita es para que usted se quede ahí leyendo la Biblia. No, eso hágalo después. Porque a la hora de la enseñanza usted tiene que estar atento a lo que se está diciendo. Muchos cometen el error. El pastor está ministrando, está predicando, y muchas veces vemos mucha gente que se queda leyendo y el pastor sigue explicando. No es el momento. Entonces, pero ahorita la cita es Hechos 8 del 27 al 39, pero ahorita solo vamos a leer el 36 únicamente. No nos interesa más. ¿Por qué? Porque lo vamos a estudiar más adelante. Y dice, aquí habla de Felipe y el eunuco. Amén. Para que usted tenga nada más referencia. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco. ¿Quién dijo? El eunuco. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo en Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ve? Felipe, aquí no vemos que Felipe le tuvo que insistir. Felipe, tienes que bautizarte. No, recibió a Cristo en su corazón. Vino el Espíritu Santo, vino la salvación a su vida, vino la justificación, la regeneración, y vino una santificación instantánea. Y de él salió y le dice, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Ninguno, únicamente de que creas que Jesucristo es Dios. Y dijo el eunuco, Jesucristo es Dios, y fue bautizado. Amén. Romanos 6, 4 y 5. Como le digo, estoy tocando algunas citas ahorita, pero es porque yo quiero poner una base. Romanos 6, del 4 al 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Yo voy a explicar eso. Cuando tiene que ser una sumersión, ¿sí? Tiene que entrar por completo al agua, hay una sepultura, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de la resurrección. Y por último, Colosenses 2, versículo 12. Colosenses 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante.
¿Qué significa bautizarnos? Es que hemos sido sepultados con Él. Amén. Entonces, ¿qué es el bautismo en sí? Es la ordenanza de Jesús. ¿Para quién? Para su iglesia, para nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Señor Jesucristo, según sus palabras, es vida en abundancia acompañada de perfecta paz, ¿verdad? Así como dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, dentro de esto que el Señor nos da, dice que nuestra vida debe ser una vida en abundancia y tiene que ser acompañada de perfecta paz. ¿Abundancia por qué? Por los regalos, las bendiciones espirituales que Él nos da. Entonces, el Evangelio, ¿en qué se distingue de lo anterior a nuestra vida? Se distingue por su libertad. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no es una serie de rituales, sino la vida de Dios en nosotros. Amén. Para que usted lo lea en casa, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Entonces el Señor ha traído libertad a nuestra vida. Ya no son rituales. ¿Cuántas veces nos tenemos que bautizar? Una es necesaria porque es sincera, ¿verdad? Hay otras personas que se han vuelto a bautizar porque han sentido, no le veo ningún problema, pero es necesario que sea sincera, ¿verdad? Yo me recuerdo a nivel personal que la primera vez que yo me bauticé, no sé si tenía entre 8 y 10 años. Y me bautizaron porque el pastor de la iglesia dijo de que aunque él no se permitía, porque normalmente la edad es de 12 para arriba, en donde ya se tiene un conocimiento para bautizarse, pues el pastor dijo que a mí me bautizaran. Y cuando yo tenía 15 años, me recuerdo que mi padre estaba dando una enseñanza, estaba en un bautismo dando una enseñanza, y yo a los 15 años volví a entender. O no volví a entender, sino que comprendí. Yo creo que en ese momento comprendí qué era el bautismo. Y entonces yo le dije, mire, me quiero volver a bautizar. Porque la primera vez que lo hice sin entendimiento, sin conocimiento. Lo hice porque hubo alguien que dijo, bautícenlo. Punto, bautícenlo. Pero ahora que yo tengo el conocimiento, ¿por qué le digo eso? Porque lo vamos a ver más adelante. Porque Felipe, el Señor manda a Felipe a donde un eunuco, y lo primero que le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Entonces, en base a eso, yo me había bautizado sin el entendimiento del bautismo como tal. Entonces, a los 15 años yo digo, mire, me quiero volver a bautizar, y me bauticé. Entonces, cuando en el Evangelio se requiere hacer algo por rutina, se pierde la libertad que Cristo vino. ¿Por qué? Porque Él vino a romper, Él vino a acabar con todas las ceremonias, con todos los rituales que había para la salvación, para el perdón de pecados de nuestra vida. Entonces Él hizo el sacrificio, el único y el más importante, ¿verdad?, de nuestras vidas, que por medio de ese sacrificio nos dio la salvación, y de ahí nos deja una ordenanza, es bautizarnos. Y para bautizarnos es el requisito para tomar la cena del Señor, que es la que dice que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. Entonces, para tomar la cena del Señor es necesario haberse bautizado. Citas adicionales con respecto a que según el entendimiento, 2 Corintios 4:4 y Gálatas 3 del 1 al 5. Esto, hermanos, anótelo, y después de la enseñanza léalas. Es muy importante. Entonces, ¿qué vemos ahora en el bautismo en nuestra vida? Así como explicaba en las enseñanzas anteriores, de que el proceso se da interno primeramente y después sale a lo externo.
si no está el Espíritu Santo dentro de nosotros, difícilmente nosotros vamos a cambiar. Entonces, nuestra vida ahora dejó de ser esclava del pecado para libertad, y aunque estemos sujetos todavía a esta carne, es una vida gloriosa porque lo tenemos a Él. Entonces la obra de Dios es de adentro hacia afuera. Es el Espíritu Santo el que realiza toda la obra en nuestras vidas. No es usted, no soy yo. Es el Espíritu Santo que está tratando de luchar por doblegar nuestra alma con su palabra. Romanos 1 del 16 y 17. Para que usted lo lea. Yo quiero que usted también después lea esas citas, pero léalas por favor, para que usted se crezca más en el conocimiento. Entonces, no es de afuera únicamente como en el tiempo de la ley, ¿verdad? En el tiempo de la ley yo tenía que cumplir ciertas cosas y todo era visible. Ahora no es visible. Antes era por conocimiento, es decir, nos enseñaban esto, ¿verdad? Hay que hacer esto, esto y esto de tal manera. Entonces, y muchos aún lo hacían sin el conocimiento, pero por obediencia. O no había esa revelación, pero únicamente por obediencia. Entonces, en este caso, la voluntad de Dios estaba escrita en tablas de piedra. Y todos entendemos que eran imposibles de cumplir por la debilidad de nuestra carne. Segunda de Corintios 3:7. Segunda de Corintios 3:7. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjese, entonces dice aquí que este ministerio en piedra, dice, fue fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, lo que usted y yo tenemos en nuestras vidas? Amén. Entonces, ahora la ley de Dios está escrita en el corazón de nosotros. Ahora su palabra está escrita en nuestros corazones. Ahí mismo, en 2 de Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Antes la ley de Dios, antes su palabra estaba escrita en piedras. Ahora, ¿dónde está? En nosotros, en nuestros corazones. Por eso el apóstol dice que somos cartas leídas. Quiere decir que nosotros somos ahora lo que exponemos con nuestra vida, su ley. Por eso es que tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que ser diferente en nuestras vidas. Los inconversos, esto incluyen a familiares, amigos, etcétera, deben de ver el cambio que hay en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Como dice en Filipenses 1:6, ¿verdad? Aquel que comenzó la obra la perfeccionará en nosotros para el día de Cristo. Amén. Entonces, como ahora ya no es rutinas, ya no son protocolos, si podemos decirlo de una manera. Entonces, se acabaron las rutinas, las tradiciones humanas de guardar días o de abstención de comidas. Eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Ya no es necesario. Hay mucha gente que
que al día de hoy guardan el sábado y otros guardan el domingo. Y para algunas personas el primer día de la semana es sábado, y para nosotros, en el caso de nosotros, el primer día de la semana es domingo y es el día del Señor. Pero es que al final no importa el día, porque nuestra vida no debe de basarse de qué día. El día, ¿por qué ocupamos el domingo? Porque es el día que la gente descansa. Entonces, como es el día de descanso, porque la mayoría no trabaja, es el día que se ocupa para Día del Señor. No es por otra cosa. Y para sustentar eso, búsquelo usted en su casa para que anote Gálatas 6 del 4 al 11. Gálatas 6 del 4 al 11. Primera de Timoteo 4 del 2 al 5. Y Colosenses 2:16. Repito las últimas dos. Primera de Timoteo 4 del 2 al 5 y Colosenses del 2 al 16. Amén. Entonces, este es el evangelio que el Señor trajo a nuestras vidas. ¿Cuál? De libertad, donde rige el amor de Dios y el de los hermanos para vivir en santa y piadosamente, en gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Leámoslo, Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Amén. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Oiga, a libertad fuisteis llamados. Ya a no depender de rutinas o de tradiciones o de penitencias, como en muchas cosas. Entonces dice, a libertad fuisteis llamados. Y aclara, advierte, no ocupéis la libertad para darle rienda suelta a los deseos de la carne. En otras palabras, ¿verdad? Sino que en esta libertad servíos en amor unos por otros. Amén. Entonces, hay dos cosas, y aquí es donde vamos a entrar un poquito más de lleno ya en el desarrollo del tema de qué es el bautismo en agua. Existen únicamente dos ordenanzas de parte de Dios para la iglesia. Óigame bien lo que estoy diciendo. Existen únicamente dos ordenanzas: el bautismo en agua y la cena del Señor. Como le dije hace un momento, y lo vamos a estudiar más adelante, creo que la próxima enseñanza, sin el bautismo no se puede tomar la cena del Señor. No se puede, no se debe, y hay consecuencias graves. Entonces, quien no cumple estas dos ordenanzas está desobedeciendo su palabra. Muchos dicen ser creyentes y no quieren bautizarse. Están desobedeciendo su palabra. Muchos ya se bautizaron pero no quieren tomar la cena del Señor. Están desobedeciendo su palabra. No, porque mire que yo no tengo una vida en santidad, porque yo no, está desobedeciendo su palabra. Amén. Entonces, ¿qué es el bautismo? Y aquí es donde entramos ya de lleno a el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo? Entonces, a lo largo de nuestra vida hemos visto diferentes tipos de bautismos. Hemos visto bautismo se me va la palabra, aspersión, con un chorrito, ok. El bautismo que el Señor dejó fue el que Él cumplió, que fue cubierto completamente por las aguas. Entonces, a raíz de esto, el bautismo es la declaración pública para el mundo, visible e invisible. ¿Qué quiero decir con esto? Es la declaración pública para que
pública, visible. ¿Quiénes? Aquellos hermanos, los que nos acompañan, puedan verlo. Pero no solo ellos, sino que también potestades, los demonios, que vean que usted está cumpliendo la ordenanza que el Señor dejó. Y que usted dejó de ser del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Acompáñeme a Efesios 3:10. Efesios 3:10. Dice Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que las potestades nos ven. Entonces, le estamos diciendo públicamente, no solo a los que nos pueden acompañar, que pueden ser amigos, familiares, hermanos de la iglesia, sino que también para que las potestades puedan ver de lo que usted está cumpliendo en su palabra. Segunda de Corintios 2:9. Le quiero aclarar algo: ninguna cita de las que yo he dado, de las que no hemos leído, no es una cita de relleno, no, hermanos. No es una cita de, que para que el estudio sea más completo. No. Sino que hay citas para que usted pueda estudiarlas. Amén. Segunda de Corintios 2:9 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Amén. Entonces, es el bautismo, vuelvo otra vez, el bautismo, ¿qué es? Es la declaración pública al mundo visible e invisible de que hemos pasado de la vida vieja a la vida de poder y de resurrección con Cristo. Y lo leímos anteriormente. Entonces yo públicamente le estoy diciendo a los que me ven como a los que yo no veo, pero que sí me ven, que estoy siendo sepultado con Cristo. Estoy dejando mi vieja naturaleza y resucitando a una nueva vida, a una nueva naturaleza que es la que nos da. Entonces es necesario que aquel que recibió a Cristo se bautice lo más pronto posible. No es porque va a vivir sino que porque tiene que haber este proceso completo en nuestras vidas. Amén. La persona que se va a bautizar tiene que estar enterada qué es lo que va a hacer. Y discúlpeme, pero no es necesario tampoco 6 meses estudiando qué es el bautismo. No es necesario. Es una enseñanza y no tiene que ser tan larga. El carcelero que estaba con Pablo, aceptaron a Cristo y se bautizaron, él y su familia. Y aquí el caso del eunuco. Ahí hay agua. No, mira, le dijo Felipe al eunuco, vamos a pasar 1 mes enseñándote. No, pronto, porque el que tiene el Espíritu va a querer cumplir. Amén. Citas adicionales: Romanos 6, 4 y 5. Colosenses 2, 1 y 2. Como le digo, para que usted lo lea después, para que podamos ir avanzando. Y Colosenses 3, del 1 al 2. Amén. Entonces, el bautismo es la primera ordenanza que testifica la obra del Señor y su palabra, o sea, nuestro nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Oiga, el bautismo es la primera ordenanza, es decir, es la primera obediencia que testifica de la obra del Señor en nuestras vidas. Entonces, por eso le digo,
Alguien no puede aceptar al Señor y pasar 4 o 5 años sin bautizarse. Se oye muy fuerte, pero como le he dicho otras veces, si se tiene el Espíritu Santo va a desear bautizarse. Si no tiene el Espíritu Santo, pues muchos por compromiso aún se bautizan. Y eso no significa que se tenga el Espíritu Santo, porque mucha gente levanta la mano por un compromiso, porque le gusta a alguien, como se da muchas veces en las iglesias, ¿verdad? Llega un joven o una joven, se ha fijado o anda de novio con uno que es de la iglesia, que para empezar, ¿qué tiene que hacer un joven con un inconverso? Pero bueno, entonces viene esa persona y acepta a Cristo y después dice, no, hay que bautizarse, y se bautizan. Y eso no significa que se tenga el Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque el que no tiene el Espíritu Santo no va a dar frutos. Y ahí está. El Señor le preguntaron, ¿y cómo vamos a poder ver? Por sus frutos los conoceréis. Entonces alguien se pudo haber aceptado a Cristo y bautizar y no cambiar. Entonces es de preguntarnos si de verdad lo hizo sinceramente. Pero al que lo hizo sinceramente, desea bautizarse. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en él que quiere cumplir las ordenanzas que el Señor dejó. Dije primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ya no somos simiente corrupta, pues, sino que simiente que no puede tener corrupción. No la vemos, pero lo estudiamos. En la santificación total, ahí vamos a ser completamente cambiados. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo. Dice, por la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios. El eunuco le dijo a Felipe, no entiendo, explícame. ¿Y qué hizo Felipe? Le explicó la palabra de Dios. Y al ser comprendida por el eunuco, decidió bautizarse. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿esto dónde se da? En el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, no es únicamente en nombre de Dios, del Dios Hijo o del Dios Espíritu Santo, sino que es en nombre de Dios Trino. Esta es la forma dejada, ¿verdad? Como leímos al principio. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo se debe bautizar a un creyente? Bueno, después de creer. Ese es el orden. Primero bautismo y después creer. No es así. ¿Comprende? A alguien no se puede bautizar primero y después que crea. Y de hacer discípulos. Entonces, primero tiene que haber una conversión. Y para haber una conversión, debe de haber un discernimiento, una capacidad de conocimiento. Por eso es que se bautiza o bautizamos de 12 años en adelante. Ya a los 12 años, ya un prejoven, ya no es un niño, no es un joven, sino que es un prejoven, ya está completamente, ya está claro, ya sabe cuál fue el proceso de la muerte de Cristo, su resurrección, nos trajo salvación. Entonces, primero debe de creer y después debe bautizarse. No es que se bautiza y por eso ya es salvo, no, sino que dice la palabra que el que me confesare. Entonces, un bebé no puede confesar, y como un bebé no puede confesar, no se puede bautizar. No hay efecto en ese bautismo, no hay salvación. Porque para ser salvos, primero hay que confesar. Y para bautizarse, primero hay que haber aceptado a Cristo como su Salvador. Amén. Espero que esto quede muy claro. ¿Cuándo se debe bautizar? Después de creer, después de confesar.
con su boca que Jesús es Dios. ¿O no fue lo que pasó con el eunuco? Sí. Le preguntó Felipe, ¿crees que Jesús es Dios? Sí, creo que Jesús es Dios. Ok, te bautizo. Entonces, ¿cómo un infante o como un niño va a poder decir que Jesús es Dios si no tiene el conocimiento todavía? Amén. Entonces, ¿cómo se trata de obedecer a Dios? Cuanto antes, mejor. Este es el espíritu que reinaba en la iglesia primitiva. La gente aceptaba y decían los apóstoles o los discípulos a bautizarse, bauticémoslo. Vamos a leer una cita, Hechos 2. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: oiga el orden, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, oiga, los que recibieron, ¿qué primero? La palabra. Sin la palabra no puede haber bautismo. ¿Por qué? Porque sin recibir la palabra, y lo vimos en el primer tema de la salvación previa al arrepentimiento, que el Señor va a mandar su palabra o lo va a hacer, o va a mandar una circunstancia para recibir. Entonces aquí dice 41, así que los que recibieron su palabra, los que recibieron la salvación, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Entonces ve, no puede haber de otra manera. Y voy a hacer una aclaración. Hay mucha gente, porque es bueno comentarlo aquí, hay mucha gente que dicen que Pedro mandó a bautizar solo en el nombre de Jesús, y que muchos toman esto como solo el nombre de Jesús. No, aquí no hay ningún problema. Ahora, la pregunta es, ¿quién dio la orden? Jesús. ¿Quién dijo cómo había de bautizarse? Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Bauticen como dijo Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, no Jesús, Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, entonces hay gente que dice, no, por si alguna vez alguien le dice a usted, no, mire, es que Pedro dijo que solo se bautizara en el nombre de Jesús. No. Dice Jesucristo. Jesús después de la resurrección. ¿Y quién dio la orden de ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús. Entonces, no, muchas veces con pequeñas cosas quieren confundir a la gente y no tiene nada que ver. Ahora, Hechos 8:12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En el momento no había necesidad de hacer algo más. Y ahí mismo 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Y dijo Felipe: si crees de todo corazón. Amén. Entonces, ahora, ve que primero hay que recibir la palabra, primero hay que aceptar. Porque algo invisible, el Espíritu Santo, vino a nuestras vidas. Pero hay que hacer la declaración pública para que lo invisible, y esto incluye también para que los ángeles, amén, pero también así como las potestades, puedan ver que nosotros estamos siendo sepultados con Cristo.
Y ahí en esa agua hemos dejado nuestra vieja naturaleza. Ahí muere. Y ahora estamos resucitando a una nueva vida. Amén. Entonces, en el bautismo en agua ocurren legalmente varias cosas, que somos muertos juntamente con Cristo. Amén. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando se da el bautismo en agua? Legalmente, oiga, legalmente está hablando de una ley. Y esto no puede ser cambiado porque es puesto por Dios. Entonces, ¿qué sucede en esto? Primero, somos muertos juntamente con Cristo. Cuando nosotros somos sumergidos, somos muertos juntamente con Cristo. Entonces ahí muere nuestra naturaleza antigua. Y tenemos que luchar, sí, pero es la declaración pública. Somos sepultados a su semejanza. Somos plantados con Él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros malos pensamientos empiezan un proceso de debilitamiento. Porque es importante entonces bautizarse. Porque para que el Espíritu haga la obra, empiece a hacer la obra en nuestras vidas, debemos de cumplirlo. ¿Cuántas personas no cambian? Porque no han deseado bautizarse. Y vemos aquí lo importante que es el bautismo en agua. ¿Para qué es importante esto? Para el debilitamiento de nuestras pasiones, para empezar a morir, hacer morir la carne, para que nuestros deseos sean derribados, para que nuestros deseos sean sometidos a la voluntad de Cristo, no a la nuestra. Entonces, por eso el Señor pone en lugar sus bendiciones sobre nuestras vidas. Y eso es parte del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos creer y bautizarnos para que Él siga la obra que Él comenzó. La obra comenzó ¿dónde? En la salvación. Pero necesitamos que el bautismo, para que esto continúe, es el proceso en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué más? Salimos a una nueva vida. Probablemente usted puede decir, y tal vez lo experimentamos, ¿verdad? Mire, yo el día que me bauticé, pues la verdad que no sentí gran cambio en mi vida. Sí, pero empezó un proceso. Y es necesario obedecer su palabra. El Señor dice en su palabra que Él prefiere la obediencia que los sacrificios. Y entonces usted puede hacer muchos sacrificios. Usted puede querer hacer muchas cosas y no van a cambiar. ¿Por qué razón no van a cambiar? Porque no se ha bautizado. Porque la obediencia es más importante que cualquier sacrificio que hagamos nosotros en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar el próximo miércoles con la enseñanza del bautismo en agua. Yo espero de que el Señor pues nos esté hablando por medio de su palabra. Recuerde, si hay algo que no lo comprendió, vuelve a escuchar la enseñanza. Para eso quedan en estas plataformas, ¿sí? Para eso quedan tanto en Facebook como en YouTube. Para eso quedan ahí, para que usted las pueda volver a escuchar, para que usted pueda volver a entender. Lea las citas bíblicas que no leímos y vuelve a leer otra vez las citas bíblicas que leímos. Amén. Y si lo vuelve a escuchar, hermano, entonces haga una cosa: a la hora que esté viendo, cuando esté viendo nuevamente el video, póngale pausa, lea la cita bíblica, mire qué bendición, ¿verdad? La tecnología, y siga con el estudio. Así que ha sido para mí un gusto, una bendición,
volvernos a reunir a esta hora para estudiar su palabra. Así que nos vemos el próximo miércoles a esta hora. Y finalizamos con una oración. Padre, gracias porque nos has permitido, Señor, aprender y estudiar de tu palabra. Señor, qué importante es obedecerte a ti. Pero también, Señor, es muy importante tener el conocimiento. Hay muchas cosas, Padre, que las hicimos no por obediencia ni por conocimiento, sino porque alguien nos dijo o dijo que teníamos que hacer algo. Pero qué bendiciones cuando entendemos que, ya sea por revelación o por obediencia, tú bendices a nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares y que tengan un descanso y una feliz noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y pasen una feliz noche.